estudio bíblico. Antes de iniciar en este tema, quería mencionar a cada uno de los hermanos. He separado los jueves a esta hora para hacer un tipo de estudio un poco más avanzado, eh, de modo que eh, los temas que se van a tratar en este día, jueves 10 de la noche, va a ser un poco más pesadas que los otros temas que se dan entre semana. El fin de esto es, pues, desarrollar un grupo de todos los que participan en el taller de Biblia, desarrollar un grupo donde los que desean profundizar un poco las Sagradas Escrituras se pasen a este horario de jueves 10 de la noche o en otro horario que podemos ir viendo para que puedan, hagamos un grupo de oración, un grupo de estudio, pero ya para tener un poco más de información acerca de las Sagradas Escrituras, ya con un rigor un poco más científico, un poco más crítico, de la crítica bíblica y, por supuesto, con unos contenidos mucho más profundos. Por lo cual, todos los que están participando en esta noche, los primeros talleres, los primeros temas van a ser todavía generales, pero de ahí poco a poco vamos a irnos un poco más profundizando, de modo que los asistentes, si es que ven que el- los temas que se está llevando en este día va a ser demasiado complicado, pues pueden pedir el pase al otro horario de taller bíblico. Ah, tenemos durante toda la semana cerca de 10 horarios disponibles, por lo cual una vez mencionadas estas, que lo tengan presente, pues nada, con confianza se acercan, escriban y podemos cambiar de horario o yo este tipo de estudio lo paso a otro lado, porque ya con anticipación había puesto, pero no podemos negar a quien desea participar en los talleres bíblicos, pero sí agregando y pues mencionándoles que esto va a ser un poco más fuerte que los otros talleres. Bien, eh, vamos a ver cuántos están asistiendo. Tenemos dos. Vamos a ver si es que están todos presentes. Bien, sí, ya en breves instantes los demás también ingresarán y damos inicio pues a este tema. El título de los demás días, talleres que se darán, se llama Talleres Bíblicos. El nuestro va a ser Introducción Especial a las Sagradas Escrituras. Más adelante daremos datos más específicos por qué nosotros llamamos Introducción Especial a las Sagradas Escrituras. Sí, acaba de ingresar, damos bienvenida a nuestra hermana. Lo que estaba mencionando, repito para que también escuche nuestra hermana, es que los jueves a las 10 de la noche, a este horario, le he separado con anticipación para llevar un curso de Sagradas Escrituras, pero un poco más rigurosas, un poco más científicas, de modo que un poco más pesadas, hasta tal punto que puedo mencionar de que van a ser más o menos de la talla que se dan en las universidades. Por lo cual, los hermanos que participan el día de hoy, si detectan que este tema, esta forma como estamos procediendo es demasiado pesada y desean pasarse a los horarios de taller bíblico un poco más pastoral, pues lo pueden hacer con toda confianza porque, como le mencionaba, los temas que se van a tratar acá son bien densos porque queremos sacar un producto de todo esto, de todos los que participan en el taller de Biblia, porque hay algunos que ya han llevado un poco de cursos, un poco de talleres, entonces queremos como producto final armar un grupo de aquellos que desean seguir profundizando las Sagradas Escrituras, porque como hacía mención en otras oportunidades, las Sagradas Escrituras no es demasiado simple, así como lo solemos escuchar, parábolas en el Evangelio, que Jesús nos da con un lenguaje sencillo. En realidad es muy complicado en el sentido de que cuando queremos un rigor científico y crítico bíblico, pues necesitamos unos conocimientos básicos, por lo cual el día de hoy no hay ningún problema porque van a ser temas introductorios, pero más adelante ustedes pueden decidir pues quedarse en esta parte del grupo,
porque en realidad a este grupo van a ingresar personas que de los talleres bíblicos que se dan, veo que ya tiene un poco más de profundización, de modo que no seleccionaremos, sino aquella persona se le invitará para que formen parte de este grupo, para que pues si desea seguir más adelante el estudio bíblico. Recuerden que la iglesia progresa a partir de los grupos de comunidades cristianas. Eh, no es que solamente la universidad lo tiene ahí el estudio, en realidad no. A veces las universidades no son focos de investigación. A veces las universidades, el profesor llega, da sus clases, los alumnos terminan la universidad y después no quieren saber nada más sobre el tema de teología, de modo que el trabajo tan solo ha sido formativo y no hay un trabajo después investigativo. Por eso que es uno de los papeles fundamentales de aquellos que tienen algún tipo de habilidad natural o que lo han desarrollado a lo largo de su vida, que pues contribuyan a la iglesia con este estudio bíblico un poco más profundo. Ya a lo largo de todo este curso, eh, ya se van a dar cuenta cómo la iglesia ha venido trabajando, el aporte de grandes pensadores, pero que han formado así su grupo cuando nosotros estamos formando, para que pues aportamos algo. No necesariamente pues como que, si es que Dios lo permite, pues alcanzar un tipo de investigación que sea de gran ayuda para la iglesia, pero o si no, trabajos pastorales que sean un poco más desarrollados, un poco más pensados, porque a veces uno coge ideas por aquí sueltas, los une y se lo manda a la pastoral, como que eso no ayuda al trabajo eclesiástico. Por lo cual, el trabajo del día de hoy o los jueves, los temas que se van a editar jueves, son un poco más profundos y requerirán un poco más de con una anticipación que hayan tenido temas básicos, talleres básicos ya llevados. Bien, damos inicio, siendo las 17. Los que desean ingresar, pues ya lo harán de manera en su tiempo oportuno. Introducción a las Sagradas Escrituras. Vamos a esperar que cargue y ahí estamos. Bien. Vemos que cargue. Ahí está. Los libros que vamos a tener como investigación son 3. El primero es Biblia y la Palabra de Dios. Es un tomo que tiene aproximadamente 500 páginas, Antonio Artola. Luego tenemos el comentario del Antiguo Testamento, que lo realiza en conjunto, en coordinación con el doctor Raymond Brown. Y finalmente, la Biblia entera comentada por los profesores de Salamanca. Salamanca es una universidad católica de teología. Estos profesores, a pedido de esa necesidad que la gente en habla hispana necesita de leer escrituras y tener al costado un comentario, pues han hecho toda la Biblia, lo han comentado y los tomos son inmensos y de modo que a eso nos vamos a basar nosotros para hacer un estudio. La Dei Verbum número 21 es una carta, más que carta, es un documento o del Concilio Vaticano II. El Dei Verbum salió a partir de todas esas reflexiones que hicieron el Concilio Vaticano II a lo largo de la década de los 60. La Dei Verbum, pues, es la constitución dogmática del Concilio Vaticano II. ¿Y qué nos dice la constitución dogmática sobre las Sagradas Escrituras? Nos dice, en los sagrados libros, el Padre, que está en los cielos, se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Los padres conciliares que participaron en este Concilio Vaticano II nos quieren dar a nosotros como cristianos la idea de que en esos sagrados textos se muestra el amor que tiene Dios para con nosotros. Y nosotros a lo largo de este curso que durará 6 meses, vamos a experimentar cómo se expresa ese amor a lo largo de la historia. Luego tenemos la metodología de estudio. Si el Concilio Vaticano II nos ha dado esa idea de que el Padre
nos muestra su amor a través de sus textos, la pregunta sería, ¿qué método de estudio uso yo para aproximarme y lograr alcanzar esa idea que tiene el Concilio Vaticano II y nos quiere dar a todos los católicos? Eh, si usamos el método histórico filológico, para usar ese método requeriría que nosotros tengamos pues un poco de conocimiento, y si no es avanzado, en los idiomas hebreo, arameo y griego, y un poco de estudio a nivel, como se dice, de lenguas. De modo que por ahí no es nuestra perspectiva, porque eso equivaldría pues ir a hacer una preparación demasiado profunda y aprender los idiomas originales de textos bíblicos para así leer la Biblia a través de esta investigación a partir de el método histórico y el método filológico. Es decir, comprender cómo se surgió este libro y cuáles fueron las causas históricas que lo llevaron a su composición. Nosotros vamos a hablar algo de eso, pero no nos vamos a centrar específicamente. Hay otro método que se llama el método teológico, de la cual sí vamos a hacer uso nosotros, y principalmente nos vamos a centrar eso porque vamos a ver lo que son el desarrollo teológico a lo largo de las Sagradas Escrituras y qué nos quieren decir a nosotros en nuestra vida cotidiana. Luego tenemos el método positivo. El método positivo, pues, sería como que comparar el tema de cómo nuestros sagrados textos han llegado hasta nosotros, y cómo también hay otros sagrados textos que son para otras religiones y que no se comparan con los sagrados textos que nosotros tenemos. Vayamos a saber, por ejemplo, no podemos comparar las sagradas escrituras, es decir, la Biblia, con los libros sagrados, pues, de los musulmanes, por ejemplo, el libro del Corán. Primero, ¿por qué no podemos comparar? Nos dirá el método positivo, porque si nosotros vemos el Corán en diversos aspectos, tanto humanos, ético, moral, aportes a la sociedad, está limitado, completamente limitado. Si ustedes queremos esto bajarlo y ver cuál es el ejemplo que nos puede evidenciar que los musulmanes pues no tienen ese desarrollo intelectual, y a partir de su libro el Corán, es por ejemplo en el caso de que los musulmanes, las mujeres todavía siguen siendo sometidas, y la libertad de los derechos humanos ahí en esos países pues no está del todo presente. ¿Por qué? Porque son países que tienen la religión y el Estado juntos, por lo tanto, a partir de su texto de su, no es, a partir de su texto sagrado para ellos, pues sacan ideas que son demasiado nocivas para la persona. De modo que no podemos comparar a nivel ético, a nivel moral, a nivel de aportes a la sociedad con respecto a las Sagradas Escrituras. En cambio, en las Sagradas Escrituras tenemos ideas que han ayudado para que los derechos humanos pues se forjen. Los derechos humanos no es que la invención pues de por ahí un gran pensador que dijo, mira, qué casualidad, todos somos iguales. No, vamos, que las Sagradas Escrituras ya lo decían hace muchísimo tiempo atrás. Otra cosa es que no lo hayan comprendido, esa es otra cosa. Entonces nosotros vamos a usar el método teológico a partir del estudio de la Biblia, y luego y finalmente tenemos el método fenomenológico. ¿Qué es el método fenomenológico? No nos va a ayudar, o sea, también ayuda a la gente que estudia por ese método fenomenológico, pero eso nos llevaría muchísimo más tiempo porque ya no nos centraremos propiamente en la Biblia. El método fenomenológico habla un poco más de lo que es entender el escrito a partir de la historia. Es decir, mira, el profeta Isaías escribió este texto donde habla sobre el hombre sufriente, y vemos que en su contexto en realidad los judíos estaban en esa etapa del sufrimiento a partir de que había pueblos que no le dejaban vivir tranquilo, le hacían la guerra y hacían problemas respecto también al tema religioso. Entonces, el método fenomenológico ingresa por ahí a estudiar la Biblia. Nuestro método no va a ser eso, sino nuestro método va a ser el método teológico, que parte pues de las verdades doctrinales
teológico como tal, lo que es teología como tal, que está presente en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Tenemos el método teológico. La pregunta principal es, ¿qué es la Biblia para el cristiano católico? Quizás eso les haría a todos ustedes y vayan poco a poco a lo largo de este temario viendo y sacando algunas ideas para que respondan qué es la Biblia para el cristiano católico. Veamos. La primera introducción a la Sagrada Escritura. Recuerdan que nuestro título es Introducción Especial a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, a lo largo de la historia hay que preguntarse, ¿la Iglesia siempre ha hecho charlas, talleres de introducción a la Sagrada Escritura? En terminología como tal, no. La primera expresión, introducción a las Sagradas Escrituras, se remonta, miren hermanos, hasta el siglo XI. El responsable de esto es un monje Adriano que realiza un texto de introducción a las Sagradas Escrituras y comienza a explicar, pero si nosotros leemos su texto, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es nada introductorio, está desarrollando. Porque ¿qué entendemos por introducción? Significa que da todo lo básico para que entiendas después lo contenido. Pero en cambio, en este libro, Introducción a las Sagradas Escrituras, de este autor, no se ve esa perspectiva. Dice introducción, pero si tú lo lees, en realidad está desarrollando todo el contenido. Entonces, ¿dónde está la introducción? Por eso que a él se le adjudica solo el haber sido el primer hombre en haber hecho este tipo de introducción a las Sagradas Escrituras. Luego, el realizador del contenido, introducción a las Sagradas Escrituras, ya es Casiodoro, en su libro Divinarum Literarum Institutio. En este libro sí ya podemos ver nosotros un poco de lo que es el desarrollo del contenido. Ya podemos notar ahí un poco de lo que es, si esto es introducción. Tú lees ese libro y dices, ah, sí, esta es introducción, porque no me desarrolla mucho, solo me está dando ideas básicas, generales, para comprender después lo que voy a leer. Ahora bien, a este se le conoce pues como padre y estructurador de esta especialidad. ¿A quién? No a Casiodoro, porque él es el primero que hace el tema de lo que es el contenido como introducción, sino a Sixto de Siena. Él escribe su libro Biblioteca Santa. En este libro se dio origen al tratamiento científico de la introducción de la Sagrada Escritura. Miren la palabra científico y quiero que realcen esta idea de que a partir de Sixto de Siena, 1566, se da este tratamiento científico acerca de la introducción de las Sagradas Escrituras. Bien, ¿qué hace él? ¿Cómo inicia en su libro? ¿Cómo se estructura? El objeto formal en su libro es el canon, es decir, establecer el ámbito estricto de la ciencia bíblica basado en los libros exactos. Y cada uno de ellos lo va desarrollando de manera introductoria, como ahora ya lo entendemos el tema, ¿no? Y luego, como un añadido más que no se ha visto normalmente, era algunas versiones sobre la Biblia, cuáles son recomendables que debemos leer y cuáles son las reglas de interpretación poco a poco va agregando en este libro. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que cuando yo a ustedes vamos a ir, mejor dicho, estudiando lo que es introducción a la Sagrada Escritura, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a estudiar en introducción a la Sagrada Escritura. Porque así como tiene la Sagrada Escritura es una apertura para hablar de muchísimas cosas, también nos limita cuando es introducción a las Sagradas Escrituras. Y más cuando es introducción especial a la Sagrada Escritura. Entonces ya tenemos la primera idea, ¿no? En el siglo XI hay uno que aparece recién colocando el título, la introducción, que se preocupa por hacer un poco de introducción a la Biblia, pero en su contenido como que no está muy claro, más desarrolla contenido que lo que explica como parte introductoria. Luego tenemos a otro que ya él hace el contenido un poco del introductorio, y luego ya más adelante como tercer paso tenemos a Sixto de Siena en 1566, en su libro Biblioteca Santa, Santa Biblioteca, ya como que trabaja un poco más sistematizado, por eso que se le llama el padre y estructurador de esta especialidad.
de eh, el tratamiento científico de la introducción a las Sagradas Escrituras. Luego pasamos directo al siglo XIX. Me esperan un ratito, vamos a ver. Bien, luego pasamos a lo que es al siglo XIX, donde ya inicia la estructura general de la escritura que se ha impuesto hasta ahora. Es decir, si tú revisas todos los textos de introducción a las Sagradas Escrituras a lo largo de estos 2000 años, lo que se ha conservado, así como introducción a las Sagradas Escrituras, es recién del siglo XIX. O sea, que antes del siglo XIX, la forma de introducir a las Sagradas Escrituras como trabajo de la Iglesia no se ha dado. La mayoría eran temas, si por ejemplo tú lees a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino y cualquier otro doctor o padre de la Iglesia, no tenemos introducción a las Sagradas Escrituras. Tienen tan solo respuestas a herejías, en el caso de los documentos de la Iglesia. Tienes, por ejemplo, los libros de San Agustín contra los herejes, que comienza a explicarle a partir de, pues, por ejemplo, en el caso de algunos herejes que había por ahí, mencionarle por qué Cristo sí es Dios y así temas más en específico, pero no hay como que una introducción específicamente a la Sagrada Escritura. Por eso es importante y un poco investigar sobre este tema. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras no era como que al que tienes que estudiarlo, como que así de manera hay que ver si este texto está bien redactado o no. Eh, como que ese tipo de análisis es un poco más ya del siglo XVI, XVII, XVIII, pero más específicamente del siglo XIX. Por tal razón que, por ejemplo, cuando tú lees Santo Tomás de Aquino en sus libros que ha escrito, la mayoría son comentarios a la Sagrada Escritura y otros tenemos que su obra máxima es la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, pero si tú revisas, se basa sí en la Biblia, toda su doctrina se basa en la Biblia, pero es más doctrinal y no como que introducción a la Sagrada Escritura, es como que hay que hacer un libro para que todos puedan entender un poco más de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, recuerden que no todos podían leer la Sagrada Escritura, primero porque no todos ingresaban al colegio, a la escuela. La mayoría de gente pues eran analfabeta, los únicos que sabían leer y escribir o eran los sacerdotes o de la clase alta algunos, pero solamente los varones. Las mujeres recuerden que no entraron en los asuntos políticos hasta 1962, lo que es aquí en Perú, recién la participación en el Congreso de la República. De modo que esos logros de libertades para las mujeres y para todo en sí, para toda la sociedad, es reciente del siglo XX-XXI. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud y otros temas que son recientes, o sea, fue ayer comparando con la cantidad de años que ha pasado. Luego, también tengamos la idea por qué no había una introducción a las Sagradas Escrituras a lo largo de la historia, porque hay que darnos cuenta que la Biblia no se traducía a lenguas, mmm, ¿cómo lo llama el concilio ahorita? Me acuerdo, vulgares. A lenguas vulgares no podía traducirse. El español es una lengua vulgar. Las lenguas sagradas, por decirlo así, son pues el griego, el arameo, el hebreo y después el latín. El latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica, de modo que como que ver un trabajo de introducción a la Sagrada Escritura en la antigüedad es un poco complicado. Encontrarás por ahí rastros como que alguien se preocupó de hacer una catequesis, sí, pero es más una humilía que, es más, si nosotros revisamos los de la mayoría de padres de la iglesia, la mayoría de sus libros son son homilías, también hay tratados, por supuesto, pero la mayoría son homilías. Por ejemplo, San Agustín de Hipona tiene cantidad de tomos de puro homilías. Luego también tiene libros, por supuesto, ya bien un poco más estructurados. Eh, pero a partir del siglo XIX ya se inicia la estructura general de la escritura que se ha impuesto hasta ahora. ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿qué incluye? Eh, el libro, el primer libro en aparecer que tiene una estructura más exacta ya general de la Sagrada Escritura es el Cursus Scripturae
Sacre, de un autor llamado Corneli, eh, aportó a crear el modelo cómo deben hacer las introducciones a las Sagradas Escrituras, porque antes de él y antes de otros también que han colaborado, normalmente leíamos nosotros la Biblia directamente a partir de, nos fijamos en tal evangelio y investigamos sobre ese evangelio, pero solamente a la luz de esos textos. Y no hay como que una introducción a la Sagrada Escritura. Eso no se puede ver con facilidad en la antigüedad. Y luego, ¿cuál es ese modelo que establece en su libro? Establece la inspiración, la inerrancia bíblica, el canon, los textos y las versiones, hermenéutica de la Biblia. Cuando veamos este tipo de inspiración, inerrancia bíblica, canon, textos y versiones, eh, va a ser un poco hermoso darse cuenta cómo a lo largo de la historia ha habido versiones de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, había una versión que surgió en la época del romanticismo, que toda la Sagrada Escritura trataba pues de colocarlo en modo de versos o poema, pero la iglesia no lo aceptó, por supuesto, porque ya para que tú crees rima en la Sagrada Escritura, pues cambia un poco ya el sentido. Entonces, como que la iglesia no pudo, no lo aceptó, no lo aceptó así de simple. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que quede la idea de que en el siglo XIX recién se establece lo que es la estructura de cómo llevar una introducción a la Sagrada Escritura. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de hacer eso? Si tú pones una estructura a partir de inspiración, inerrancia bíblica, canon, o sea, mira, antes de eso no se debatía el tema si las Sagradas Escrituras eran inspiradas o no. Se suponía que eran inspiradas porque eran palabra de Dios. Preguntarse sobre la inerrancia bíblica eh, es, era impensable. ¿Cómo vas a tratar tú que si la Biblia se equivoca o no se equivoca? O si tiene errores o no tiene errores. Es palabra de Dios. El canon. El canon ya lo estableció la iglesia. ¿Cómo haces tú preguntándote si el canon verdaderamente son 73 libros o son más o menos? El texto y las versiones. Es un poco complicado, ¿saben por qué? Porque la iglesia recién da apertura a la traducción a las lenguas vulgares de la Biblia con mayor precisión en el Concilio Vaticano II, en 1960 para adelante. Antes, así, versiones de la Sagrada Escritura que sean así bien difundidas era imposible. Primero porque las lenguas vulgares, recuerden que por lo menos para la liturgia, ya vamos a ver más adelante, pero perdón por adelantar, pero quisiera que esto se entienda, de que este autor al hacer ese modelo de introducción a la Sagrada Escritura como que es como darte un cabezazo en la pared, porque ¿qué haces tú preguntándote si la Biblia es inspirada o no? Se supone que es inspirado. Eso no se duda. Y luego habla sobre la hermenéutica de la Biblia. Dice que hay que saber interpretar la Sagrada Escritura de una manera que hay que ver si el autor nos quiere decir eso lo que ha escrito, si es que el autor lo escribió uno solo, lo escribieron varios, y así sucesivamente. Entonces, como que es una problemática, ¿no? La iglesia no lo quería aceptar al inicio porque era peligroso, pues estabas en un fango, estabas tratando mal a la Biblia. Recuerden que la Biblia no es un libro cualquiera, como decíamos. Más adelante vamos a especificar más eso, porque no es una Biblia, no es un libro cualquiera. La idea es que estás tratando con la palabra de Dios y a la palabra de Dios hay que tener respeto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces este autor comienza a estructurar la introducción a las Sagradas Escrituras? ¿Por qué? Sencillamente porque estamos hablando del siglo XIX de una crisis de fe y la influencia e invasión de los protestantes en todo el mundo. Recuerden que los protestantes surgieron recién en el siglo XVI, pero hasta el siglo XIX los protestantes eran reducidos. Ya, por supuesto, habían influenciado bastante en lo que es en la vida académica, porque recuerden que algo que tienen en común los protestantes es que dan el diezmo de manera obligatoria. Y cuando hay plata, por plata va a ir el mono, como se dice la frase. Con plata puedes ser lo que quieras. Comenzaron pues a meterse en las universidades y muchísimas universidades
y grandes intelectuales que salían de esas universidades ya tenían un pensamiento más crítico protestante. Recuerden que la principal reacción de los protestantes es ser críticos contra la Iglesia Católica, más específicamente contra el primado de Pedro, es decir, con los papas. No obedecen a los papas y por lo tanto luego hay otros temas más que ya a lo largo de esta exposición, de las otras exposiciones vamos a ir conociendo. Pero, ¿por qué entonces surge esto de hay que hacer un tema introductorio de las Sagradas Escrituras en un ámbito protestante que se entiende que en el mundo comienza a haber la crisis de la fe? Y si tú tienes crisis de la fe, comienzas a separar una cosa que es la Sagrada Escritura, una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es pues los textos. Vamos, a los textos hay que tratarles como si fueran un libro más y hay que criticarle a nivel lingüístico y a todas las formas de críticas que podamos hacer. Y eso pues la iglesia no lo iba a permitir porque hace daño a las Sagradas Escrituras. De ahí que el Papa Ratzinger, cuando era joven todavía era cardenal, y mucho antes, cuando era recién profesor de la universidad en Alemania, escribe un texto muy hermoso que los que se quedan en el grupo de jueves 10 de la noche tendremos que revisarlo sí de manera obligatoria, porque el Papa Ratzinger, o en ese tiempo Joseph Ratzinger, daba algunas claves de los peligros de la crítica contra la Biblia. Y hoy lo leemos en el año 2023 que estamos, y dice, esto es una radiografía de lo que él decía hace más de, vamos, 20 más 50, 70 años atrás. Lo que él decía hace 70 años atrás, que lo predecía, que él estaba viendo como un profeta, ahora ya se está viviendo respecto a la Sagrada Escritura. Primero, por ejemplo, el abandono total de la Sagrada Escritura, ya nadie lo lee. ¿Por qué? Porque se le ha criticado tanto y llega un momento que ya su difusión ya no tiene ganas. De modo que nadie lee la Biblia, ni lo abre, lo deja empolvar. ¿Por qué? Porque ya pensamos que es un libro cualquiera que se le tiene que tener por ahí empolvándose. En cambio, antes no. Antes sobre las Sagradas Escrituras tenían bastante respeto. Había el tema del altarcito, donde ponen la Biblia y cuando, por supuesto, ese tema de estudio lo cogías, hacías tu oración y normalmente eso lo hacían los religiosos, los sacerdotes. Los laicos no lo hacían porque, vamos, como te digo, como les decía, la lengua, la Biblia estaba escrito en un idioma que no lo comprendía la gente y solo lo escuchaban a través de la homilía del sacerdote. Entonces recuerden que el latín estaba bastante pegado aquí, tanto en América Latina como en Europa. Entonces los sacerdotes, aunque no lo creamos, este, conforme pasa el tiempo van recibiendo un poco más de enseñanzas que los laicos no tienen y por lo tanto tiene un poco más de ayuda respecto a esta veneración a las Sagradas Escrituras. Pero claro, en ese tiempo. En cambio, en el siglo XXI ya es un poco más complicado, porque incluso ahora se ha visto el caso de lo que también lo dice eso el Papa Ratzinger, antes cuando estaba de profesor, decía que la pérdida de la lectura de las Sagradas Escrituras, los sacerdotes también van a dejar. Y si tú ves ahora, en realidad las Sagradas Escrituras no se leyeran si no hubiera misa. De ahí no se abren las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el texto ha llegado a un punto en que la Biblia ya no te dice nada. Te estresa, te cansa. Entonces, toda esta crítica que ha venido, y acá lo que estamos viendo, la estructuración de esto, de introducción a la Sagrada Escritura, un poco ha hecho daño, pero vamos a ver más adelante cómo el Espíritu Santo ha ido guiando y de lo malo ha comenzado a sacar algo bueno. Eso lo vamos a dictar más adelante. Sigamos. Al hacer esto, dice, damos puertas abiertas a un ámbito de saberes con cierta autonomía que desembocan en la exégesis bíblica, las ciencias bíblicas. Bien, a este autor que decíamos que había hecho la primera, el modelo de cómo hay que hacer un curso, una introducción general a la escritura, se opone otro, que es un tal Aloisi, donde él dice, mira, estructurar una ciencia bíblica autónoma de la iglesia dogmática, es decir, elaborar una bibliografía, que hay que someterla a la razón histórica, eh, como que las pretensiones que hace este Loisi como reacción al otro que quería solamente el ámbito de la crítica, del tema que hay que ver si los libros son inspirados o no, si la Biblia se equivoca o no, el canon, si son 73 libros o no. Lois dice, no, hay que irnos directamente a la teología dogmática, pero una ciencia bíblica autónoma que comienza a separarse de la teología dogmática y por lo tanto a armar unos libros que deben ser sometidos a la razón histórica. Ya no tanto
a la especulación, a la crítica lingüística, sino a la historia, es decir, ver si en realidad esos libros los autores lo han escrito o lo han hecho, otros han escrito, le han puesto su nombre y decir eso en un siglo donde la iglesia se quería defender porque veía que un peligro era que se trate mal a la Sagrada Escritura, entonces tiene como reacción que el magisterio de la iglesia y la teología católica lo rechacen tales pretensiones de independencia. De ahí pues que se conservan intacta la estructura y el elenco de temas usuales que habíamos hablado, que había realizado este tal, ¿dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí, lo he puesto, Sixto de Siena, sí, en el siglo XIX, eh, y la idea pues de esta estructuración de la ciencia bíblica a través de su canon ya establecido en los concilios anteriores del Concilio Vaticano II. Entonces se conservan esa estructura, inspiración, inerrancia bíblica, canon, textos y versiones. Bien, en el siglo XX ya se, a lo que estaba diciendo, la preocupación por la Biblia ya se había aumentado demasiado. Una preocupación global. El tema era hay errores posibles en la Biblia. Y eso era una preocupación terrible. De modo que los tratadistas de propedéutica, es decir, aquellos que pues trataban, hacían los trabajos para aquellos que recién estaban ingresando al estudio bíblico, algo así como introducción a la Biblia, pero como que un poco se diferencia de ello porque los tratadistas de propedéutica eh, más que adentrarte a la Sagrada Escritura, querían defenderla. Lo mismo los que hacían introducción bíblica, adoptaron la defensa de la inerrancia de la Escritura. Mira, los protestantes, a través de todos sus métodos críticos, porque los protestantes fueron los primeros en criticar a las Sagradas Escrituras, algunos teólogos católicos también lo hicieron, pero no dio más, porque recuerden que en la Iglesia Católica hay lo que se llama el control del magisterio. Tú escribes algo, un libro de teología y tú eres católico, el magisterio te va a revisar. Vamos, si eres, por supuesto, bien conocido. Si nadie te lee, pues vamos, ese se acaba en el tiempo. Pero si eres bien conocido, los magisterios de la iglesia, un obispo o alguien representante del Vaticano, revisa tus textos y pues, o la conferencia episcopal de cada país y declara pues que este texto es herético o que se corrige en algo. Entonces, como es el caso, por ejemplo, aquí de Perú, el doctor Gustavo Gutiérrez arma lo que se llama la teología de la liberación y con ello escribe unos libros que tratan sobre la pobreza, la opción por los pobres, eh, pero eh, tiene algunos textos y párrafos que son ambiguos y se detecta que hay una influencia marxista. Recuerden que el marxismo, el comunismo, es una utopía y por lo tanto pensar de esa forma trae consecuencias negativas para el ser humano, pero tan solo les doy ideas generales. Más adelante vamos a hablar todos estos temas que han aportado, que han un poco afectado lo que es el tema de las Sagradas Escrituras y por qué hoy se deja estudiar. Pero la idea concreta es que el comunismo eh, necesariamente en sus raíces es ateo, porque considera que, vamos, hay que entenderlo también en su época, ¿no? Eh, que la iglesia o la religión, por decirlo así, es el opio del pueblo. Y por lo tanto los pobres tienen que ser reaccionarios no solamente a los políticos, sino también al sistema religioso. Eh, y entonces, ¿qué hace? Los tratadistas, al ver que los protestantes, perdón, estaba explicando el tema de Gustavo Gutiérrez acá en Perú, en esos textos, la comisión, el Vaticano, le llaman y le mencionan que se corrija y Gustavo Gutiérrez se ha retractado y ha dicho no voy a escribir más sobre este tema porque es un poco fangoso porque pareciera como que hay una influencia de un pensamiento de lucha de clases, pero claro, tendríamos que revisar más concretamente, lo haremos más adelante, por supuesto, porque ahora tan solo estoy dando ideas generales. Ahora el tema es que en el siglo XX los tratadistas reaccionaron como una defensa y usaron la apologética para defenderse y ellos dicen, la inspiración
los textos bíblicos son inspirados. Y la hermenéutica de la Biblia hay que tener cuidado con la hermenéutica de la Biblia. Por eso que después del Vaticano II, eh, eh, cuando se afirma todo este tipo de apologética, después del Vaticano II se adoptan los métodos científicos, pero rigurosamente críticos. O sea, pareciera como que entonces es contagiado de los protestantes. Es que no. La iglesia vio ciertos aspectos que eran fundamentales, que hay que hablar sobre la Sagrada Escritura. Y dijo, pues hay que usar, pero el verdadero método, no ese método que tiene detrás un pensamiento que hay que acabar con el poder, que la autoridad de la iglesia no sirve. No, no, sino el verdadero método científico, riguroso, crítico. Es decir, tú no puedes irte a las Sagradas Escrituras a criticarlo porque cuando habla de ciencia se equivoca. Por ejemplo, hay un texto de la Sagrada Escritura de Josué que eh, habla sobre que el sol se paró. Pero científicamente eso trae como consecuencia la destrucción de todo el planeta. O, por ejemplo, se va al Génesis, te vas al Génesis y te vas a criticar diciendo que cómo Dios va a crear el mundo en 7 días, y luego tienes otro relato de la creación del hombre, pero en el primer relato al hombre y la mujer lo crean juntos, en cambio en el segundo relato del Génesis, la mujer sale de la costilla del hombre. Tiene dos relatos completamente distintos y ¿cómo se explica eso? ¿Se contradicen o qué? Entonces, ¿por qué no tienes que irte a ver eso? Porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, las verdades que se dicen ahí son verdades de fe. El autor que escribe, inspirado por Dios, no está pensando pues en darte datos científicos del siglo XXI, porque ellos están en su siglo, hay que entenderlo en su siglo. Por ejemplo, hace un año atrás, es más, hace un mes atrás, nosotros eh, esto es en tema de astronomía, recién se ha descubierto el tema de el universo. ¿Cómo es el universo? Nosotros teníamos fotos del universo, pues, así editados por máquina, pero recién, hace un mes atrás, se publicó la primera foto del universo. ¿Cómo es? A escala pequeña. Y es unos colores increíbles. Bueno, para no demorar acá en el tema no es mostrar el universo, pero el universo es increíble. Claro, tú miras de acá, es oscuro, pero cuando lo acerca, se une todas esas luces que hay en el universo y se forman unas imágenes y unos dibujos increíbles que uno dice, esto pareciera pues, no sé, un gran pintor que lo ha hecho y lo ha trabajado. Pero bueno, sigamos avanzando a este tema. El Vaticano II adopta ese método que los protestantes, los católicos también lo han hecho, pero no es que lo han cogido los protestantes, sino que los católicos han dicho, vamos, también hay que usar las ciencias, porque los protestantes estaban haciendo uso de la antropología, de la historia, de la arqueología. Eso no lo pertenece como tal a los protestantes, pero los protestantes lo estaban haciendo uso con mayor rigurosidad. Y entonces, ¿qué hace? La Iglesia Católica dice, vamos, nosotros también hay que usar esos métodos. Por ejemplo, ¿dónde está la gruta o dónde está el lugar donde nació Jesús? Vamos a descubrirlo. ¿Dónde está la tumba de San Pedro? Vamos a descubrirlo. ¿Dónde está la casa de la Virgen María? ¿Dónde está, por ejemplo, el monte Sinaí? Todos esos temas se comienzan a hacer en el siglo XX, y, bueno, XIX y XX, pero más en el XX. Y ahorita siguen descubriéndose. Por ejemplo, hace 3 días, no, hace 4 meses atrás, si no me equivoco, se encontraron unos hallazgos respecto, pues, si no me equivoco, al lugar del profeta Elías, que hay un pasaje en las Sagradas Escrituras sobre donde el tema del manto, pero bueno, eso ya es tema posterior. Sigamos hablando del tema que nos incumbe. La ciencia bíblica es la dimensión crítica del acercamiento a la palabra de Dios. Míralo cómo lo define, cómo lo tratamos los católicos. Es una dimensión crítica del acercarse a la palabra de Dios. No es para alejarse de la palabra de Dios, sino que hay que usar un método más riguroso que nos permita identificar un poco más y comprender un poco más la palabra de Dios. Muy bien, por ejemplo, tenemos algunos libros por ahí, Introducción Crítica al Antiguo Testamento de 1981, Introducción Crítica al Nuevo Testamento de 1983, de un autor francés,
lo he estado buscando, todavía no lo encuentro, pero el Antiguo Testamento lo encontré, falta el Nuevo Testamento para ver cómo lo realiza esta crítica que lo hace respecto al texto. Entonces, miren hermanos, cómo la crítica bíblica o esta introducción a las Sagradas Escrituras en la Iglesia Católica es casi reciencito, 1981. Antes de este tema, por supuesto, se estudiaba rigurosamente, sí, pero doctrina, no introducción a las Sagradas Escrituras. El Dei Verbum, eh, el hecho de que los católicos usemos esta dimensión, esta ciencia bíblica, queda consagrado en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum número 12.9, ahí en la parte final, 12.9, donde dice, el uso de la crítica biblia ha sido oficialmente definida o oficializada definitivamente. Vamos a ver, sigamos en esta exposición, vamos a leer lo que dice aquí el Dei Verbum número 12. Dice, Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación número 12. Habiendo pues hablando Dios en las Sagradas Escrituras por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura, mira lo que dice, intérprete de la Sagrada Escritura, comprenda lo que él quiso comunicarnos. Mira, pongan énfasis ahí. Comprendan lo que él quiso comunicarnos. Esto es una connotación ya un poco más, se nota ahí que hay lo que se llama la ciencia bíblica, porque no hay que hacerle hablar a las escrituras lo que él no nos ha querido hablar. Hay que irnos a la Sagrada Escritura para encontrar lo que Dios ha querido comunicarnos. Dice, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. En cambio, en los protestantes es distinto. El tema no es tanto, pues, entender lo que quiso decir en la Sagrada Escritura, sino a nivel literal. Por eso que los protestantes son literalistas, acérrimos. Para algunas cosas, no para todas, porque si fueran para todos, el diezmo ya hace rato hubiera acabado. Pero bueno, la cuestión es que son literalistas para las cosas que le convienen. Bueno, en su mayoría de casos. Entonces, eh, aún así, hay que hacer algo aquí, énfasis. Cuando yo digo que los protestantes son literalistas, no quiere decir que la Iglesia Católica tampoco no use el literalismo, sí lo usa, pero a partir de la luz también de la tradición del magisterio de la Iglesia. Hay textos que son literales y hay textos que no son literales. Y es ahí el problema de los protestantes, porque lo usan todo literal. Y allí radica el problema, pues. Pero más adelante vamos a ver cuál es el problema de usar literalmente la Sagrada Escritura y demás. Pero sigamos descubriendo lo que dice Dei Verbum número 2. Es impresionante ese texto. Dice, para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que entender a los géneros literarios. Mira, interesante. Ahora en la Biblia no se lee como si fuera un libro escrito, pues, un texto así redactado de prosa y nada más, sino hay géneros en la Biblia, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversa en los textos de diversos géneros, histórico, profético, poético y otros géneros literarios. Cabe resaltar aquí que eso no quiere decir que la iglesia a lo largo de la historia no la ha usado este tipo de géneros. Sí la ha usado, pero en la introducción a la Sagrada Escritura no había ese tipo de perspectiva. Entender la Sagrada Escritura como, por ejemplo, esto es simbólico, ya se usaba. Por ejemplo, Apocalipsis, bastante simbólico. Ya se usaba, los padres de la iglesia ya está. Por eso que los cristianos del primer siglo y los que han venido no han estado equivocados. Han seguido. Ahora, ¿cuál es la diferencia nosotros? Es que nosotros ya estamos usando un poco el método de las ciencias bíblicas, un poco buscando por ahí datos que no solamente son bíblicos, sino que hay datos extra bíblicos que nos ayudan a comprender la Sagrada Escritura. Eso es lo novedoso en el siglo XXI. Por eso que, como ustedes se dan cuenta, cómo el Espíritu Santo de lo malo comienza a sacar cosas que son favorables, que nos permiten comprender un poco más la doctrina cristiana. Hasta tal punto de que había una pregunta, por ejemplo, nos hacían a nosotros en la universidad respecto a otros temas, pero que son aplicables a todo lo que es la Sagrada Escritura. Decían que
Si San Pedro hoy viniera, se resucitara en el sentido ya directo en cuerpo y alma, y leyera el catecismo, San Pedro va a entender, aun cuando el catecismo no fue hecha hace tiempo atrás. El catecismo oficial para toda la iglesia recién fue en la década de los 80, o sea, hace 40 años, si no más me equivoco. El catecismo, o sea, son aportaciones recientes. Y si tú lees el catecismo es hermosísimo, es el resumen de toda la doctrina católica. El catecismo, hermano, les recomiendo, es fundamental para todo estudio bíblico. ¿Por qué? Porque ahí están las directrices. Si tú ves que tu temario está yéndose por otro asunto, recuperas tu camino, porque el catecismo te va a dirigir un poco en ese aspecto. Pero sigamos. Dice, conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que entender cuidadosamente tanto las formas nativas usadas de pensar y de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo. Bien, dice, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla. Mira, esto es lo que nos diferencia con los protestantes. A la Sagrada Escritura no hay que no necesita interpretación. Pero si los protestantes usaran un poco más su cabeza, se dieran cuenta que en realidad la Biblia nos pide interpretar la Sagrada Escritura. ¿Saben por qué nos pide? Porque está escrita en un contexto completamente diferente al nuestro. Claro, nosotros tenemos los mismos problemas, los hermanos se matan, así como Caín y Abel se matan. Los padres y los hijos abandonan también. Pero la diferencia son los contextos, los presupuestos mentales del siglo XXI, que es diferente a cualquier otro siglo. No, primero, primer lugar, nos conviene que la Biblia sea interpretable. Hay de el día en que nos demos cuenta que la Biblia no sea interpretable, estamos fritos como pescaditos. Porque hay muchísimos textos que nos llevarían, pues, no sé, a cortarse partes del cuerpo. Es más, afirmaría esto, ya es parte de una comprensión ya mía, no tiene nada que ver con el tema acá justo de conciencia dogmática, pero diríamos que nos llevaría pues a una condenación. ¿Saben por qué? Porque en realidad nosotros vemos eso en los protestantes. Comienzan a dividirse y comienzan a afirmar un montón de cosas que son contradictorias a las Sagradas Escrituras. Lo, algo que tienen los protestantes es que si bien es cierto, ellos se presentan como que leen la Biblia, en realidad se aprenden de paporreta lo que es algunas citas bíblicas. Claro, los que han estudiado ya más la Biblia como los pastores y así. Claro, ellos un poco más han profundizado, pero así la mayoría de protestantes como tal, común y corriente, se aprenden de paporreta y se presentan un poco más preparados que los católicos. Es tal al punto que, por ejemplo, una ancianita católica, cuando era católica, ni te hablaba de la Biblia. Llegaron los protestantes, lo convencieron, y cómo hablaba esa mayorcita. Ya. Y tú revisas y tú le presentas otras citas bíblicas y ella nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque ellos no leen o no hay el tema de interpretación bíblica en ellos. Bueno, pues sigamos, no estamos más en este aspecto y ya lo meditaremos cada uno en el momento que ustedes puedan. Aunque dice, hay que atender no menos diligentemente el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva. Esto es el gran énfasis que pone la Iglesia siempre. Hay que entender la Biblia, pero en toda la unidad de la Sagrada Escritura. Es decir, lo que dice en el Antiguo Testamento no tiene que contradecirse con el Nuevo Testamento. Y si tú sacas una afirmación del Antiguo Testamento que contradice al Nuevo Testamento, pues tiene que valorizar y repensar lo que estás diciendo, porque en realidad el Nuevo Testamento lo ha explicado mejor. Bien. Entonces, ¿qué dice la Constitución dogmática? El mismo, pero en el número 19, mira lo que dice. Y acá estamos a minutos de acabar.
La Santa Madre Iglesia afirma y constantemente ha creído y cree que los cuatro referidos evangelios cuya historiosidad afirma sin vacilar. Miren acá algo importante. Los protestantes y gran parte de estudiosos bíblicos estaban pues comenzando a dudar de que los evangelios sean históricos. Por ejemplo, hermanos, acá quiero ya, para ir terminando, ya más adelante leeremos, comenzaron a dudar que Jesús no existe. Antes de esta crítica bíblica, ¿qué van a pensar que Jesús no existe? Tú lees todos los libros del año 1 hasta el año siglo XVIII, XIX, y quizás un poquito atrás, este, la existencia de Jesucristo era obvia, pero en cambio el siglo XX comienza a salir libros, Dios, Jesús histórico y Jesús de la fe, el Jesús histórico y el Jesús de la Biblia. Esas eran cosas terribles que se vivían en el siglo pasado, por eso que la iglesia afirma, la Iglesia y Santa Madre Iglesia afirma y constantemente ha creído y cree que los cuatro referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, o sea, no duda que los evangelios sean históricos, comunica fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos. Algo que debo tener énfasis acá. Comunica fielmente lo que Jesús enseñó realmente, dice. Eso es algo que es una respuesta que da al mundo protestante y a cualquier otro que va dudando de que en realidad decían que Jesús, el Jesús que está en la Biblia, es una invención de los discípulos después que lo extrañaban y comenzaban a sacar algunas ideas sobre él y comenzaron a desarrollarse. Todo este tipo de pensamiento, por supuesto, en algún momento ya llega al colmo de que era necesario que la iglesia diga algo. Por eso que también se armó el Concilio Vaticano II como una necesidad ya fundamental. Bien, dejamos aquí, tenemos unos cuantos minutos para hacer